Usted ha hablado, Luz Marina, sobre una hoja de ruta. Me gustaría que me contara cuál es esa hoja de ruta, cómo la han pensado, cuáles son los pasos y luego pasamos a hablar de recomendaciones más generales. Ok. Bueno, esa hoja de ruta tiene que tomar en cuenta lo siguiente. La unidad de búsqueda en el desarrollo de su mandato tiene en implementación 4 y formulación 4 planes regionales de búsqueda. 2 en norte de Santander, el del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta y Frontera, y uno en Arauca y otro en el centro del Cesar. Todos estos tienen que ver con el tránsito de personas que puedan estar desaparecidas en esta zona, que involucren la zona de frontera. Estos 3 planes, y no solamente esos 4 planes, sino también el registro que tenemos hasta ahora de personas desaparecidas en esta zona, involucran al menos 13.964 personas. De las cuales cuántas corresponden a desaparecidas en zona de frontera es justamente lo que no hemos podido avanzar por la falta de este relacionamiento. Entonces esperamos que esta apertura de relacionamiento abra de manera prioritaria la búsqueda de las personas desaparecidas y la poder implementar estos planes regionales de búsqueda. La unidad esperaría que esa hoja de ruta, 1, pusiera en la prioridad la búsqueda de los desaparecidos y los acuerdos humanitarios y el abordaje de los controles en frontera para favorecer la búsqueda en las fosas, gracias Daniela, en las fosas que puedan haberse construido a lo largo de la frontera y que la gente habla de esto, pero también acceder a la información que puedan estar en las instituciones del otro lado de la frontera. En segundo lugar, que pongan la prioridad la prevención y la no repetición. ¿Para qué? Para que tome control en esa hoja de ruta de cuáles son las medidas que se van a implementar para tomar el control en la zona de frontera y poder retomar la gobernabilidad sobre la frontera y reducir los riesgos de las personas. Y bueno, el apoyo a que podamos tener acuerdos bilaterales que nos faciliten el acceso a esa información, eso para la unidad sería algo fundamental, y si es necesario favorecer acuerdos humanitarios mientras se hace la negociación con los actores armados que se encuentran en la frontera, pues eso sería una prioridad dentro de esa agenda de hoja de ruta. Daniela, ¿cuáles serían sus recomendaciones? También hoja de ruta, creo que es importante avanzar sobre el primer paso que se dio hoy de la reapertura, que como lo decía al principio es simbólico por ahora, pero hay que avanzar y concretar lo que se pueda llegar a dar de aquí en adelante. Y ese concretar, ¿qué es? Abrir consulados, por ejemplo, hacer acuerdos comerciales, acuerdos económicos, avanzar sobre todos los temas en común que tienen Colombia y Venezuela en la zona de frontera, saber qué se va a hacer también con los estudiantes, los corredores humanitarios, el paso de personas de venezolanos que pasan hacia Colombia buscando servicios de salud. Todos esos servicios toca ver qué se hace con eso. Creo importante también reabordar una discusión que se estaba teniendo hace unos años sobre la tarjeta de movilidad fronteriza, que es uno de los documentos con los que se puede entrar o pasar por la frontera, además de la cédula y el pasaporte, y hay que ver hasta qué punto ya se perdió el espíritu de la tarjeta de movilidad fronteriza, en el sentido de que ya no se está destinando solamente a las personas que habitan los estados venezolanos de frontera o los departamentos colombianos de frontera, sino que se ha extendido, y hay que ver qué tan viable es para Colombia eso. Una recomendación también anidado con algo que decía Luz Marina al principio, y es sobre la paz total o la paz integral, como ella lo llamaba, y es que esa paz total sin los migrantes no va a existir. Y los migrantes están acá, son más de 2.400.000 personas que están aquí en Colombia, que no se van a devolver a Venezuela, por más de que mañana las condiciones en Venezuela fueran las mejores. Son personas que ya han creado un proyecto de vida acá y cuya intención tienen vocación de permanencia, su intención es quedarse acá. Y hay que avanzar en que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos pues no sea simplemente el permiso por protección temporal, sino que se llegue a la finalidad de que ese permiso realmente genere una integración entre los colombianos y los venezolanos, y una integración real de los colombianos en el aparato productivo, social y económico de Colombia, y que esa presencia de los migrantes acá llegue finalmente a generar un desarrollo económico para Colombia.
Y por último, cimentar esta reanudación o esta reapertura de la frontera, hacer que la institucionalidad a través de tratados internacionales, de acuerdos internacionales, de documentos fijos que estén firmados, que esos documentos y esos acuerdos permitan que la frontera nunca se vuelva a cerrar, ajustándose a las voluntades políticas de los gobiernos de lado y lado, porque ya hemos visto, estos años fueron de aprendizaje de que por más de que se cierre la frontera, hay unas dinámicas que no se pueden interrumpir, ni se van a interrumpir solamente porque gobiernos de lado y lado decidieron no hablarse. Entonces, la frontera no es una cremallera que se cierra y se abre, la frontera tiene que mantenerse como está, va a seguir sus dinámicas y los estados tienen que adaptarse a esas dinámicas sociales y económicas propias de esa zona. Si me permite. Por favor, claro. Porque lo que dice Daniela me parece clave en términos de ese no cerrarse y la imposición de las dinámicas. O sea, la agenda de relacionamiento político tiene que tener conciencia de que hay un deber de protección de los derechos de las personas y que esos derechos se ponen en riesgo cuando se dejan a un lado y se dejan desprovistos de protección por unos relacionamientos, claro, políticos, pero que dejan en vulnerabilidad a quienes van a seguir transitando sobre ellos. Y me uniría a tu frase que me parece muy importante: no hay paz total, no hay paz integral sin los migrantes y sin la búsqueda de los desaparecidos.